simpatizantes de la iglesia o como concurrentes al templo. Estamos en una situación, la iglesia, cuando no está la palabra de Dios viva, cortante y eficaz, está en un riesgo de que el enemigo robe la palabra y mate y haga pedazo todo lo que la iglesia o el Señor siembra. El enemigo viene y lo rompe y lo roba. Voy a soltar una palabra, pero no es lo que voy a predicar esta noche, pero tiene que ver con el tema que estoy hablando. En Mateo 24, le voy a soltar un pedacito de lo que dice ese versículo, que dice que Satanás va a tratar de engañar aún a los escogidos. Que aún engaña a los escogidos. Y el Señor dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero a esos escogidos por Dios, hay personas escogidas por Dios que son ante nuestros ojos ministros del Evangelio, personas que nosotros tal vez hasta los tengamos en alta estima y veamos que tienen conocimiento y saben de la palabra de Dios, pero Dios dice que Satanás se viste como ángel de luz para engañar aún a los escogidos, personas que conocen algo o un poco de la palabra de Dios. Imagínese usted, hermano, si el enemigo no va a tratar de destrozar y destruir a los que no conocen o conocen muy poco de la palabra de Dios. Ahora, en Juan capítulo 15, verso 5, nos dice que debemos permanecer en Él. Permanecer en Él significa no dejar de congregarnos, no dejar de leer la palabra día tras día, día tras día, tras día, tras día, tras día. ¿Alguien me está escuchando? Dígame amén. Leer la palabra día tras día, tras día, tras día. Dice que debemos permanecer en Él y Él en nosotros. ¿Sabe para qué? Para llevar mucho fruto. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Yo fui uno de ellos. Cuando me separé de Él, nada, absolutamente nada, pude hacer. Y el Señor dice que debemos permanecer. Esa es una palabra de continuo. Que debemos permanecer en Él, pero también Él en nosotros para que podamos llevar mucho fruto. Escuchen lo que quiero decirle. ¿Cuántos de ustedes quieren llevar fruto? Yo quiero llevar fruto. ¿Amén? Queremos tener fruto que permanezca y abunde. Ahora la Biblia dice esto, que Jesús tomó, hermano, a sus discípulos y salió a predicar la palabra de Dios. Y en un momento pasó por unos campos y dijo, miren, los campos están listos para la cosecha, estaban blancos. Ya están listos, le estaba diciendo, este es el tiempo de recoger, de predicar, sembrar y recoger. Pero luego les enseña y les dice, miren, el sembrador salió a sembrar. Una parte cayó al costado del camino. Otra parte cayó en pedregales. Otra parte cayó entre espinos. Y una parte cayó en buena tierra. Y esa que cayó en buena tierra va a dar fruto a 30, a 60 y a 90. Y yo estuve revisando esta palabra porque me está hablando de una siembra literal. Y una siembra fuerte, bien sembrada y esperada para cosechar fuerte, tal vez lleve 7 u 8 meses. Podríamos decir una temporada, o podríamos decir una cosecha por año. Y el Señor nos dice en la palabra que nosotros debemos permanecer para llevar mucho fruto, porque la semilla, la palabra de Dios, fue sembrada en nosotros. Dile a tu hermano, fue sembrada en tu vida. Fue sembrada en tu vida. Eso hizo Dios. La palabra que predicamos es la siembra. Ahora bien,
¿Cuánto dura? ¿Un año? ¿8 meses? ¿7? Algunos dirán. Ahora, a veces algunos hacen 2 cosechas por año. Peor todavía. Porque la semilla que Dios o el Señor Jesús sembró en nosotros, nos está diciendo que debemos dar fruto como mínimo a 30. ¿Y cuáles son los frutos que el Señor quiere que nosotros enviemos para arriba? Son las almas que tenemos que arrebatarle al enemigo y ponerlas, hermanos, en la puerta del cielo para que sean salvas. Eso me está diciendo que si la palabra está en mí y Dios, el Señor, está en mí, y la semilla que el Señor sembró en mi vida da fruto, como mínimo en la temporada tengo que ganar 30 personas, cuidarlo, regarlo, sostenerlo, orar por ello, visitarlo, almacenarlo para presentarlo como ofrenda agradable delante de Dios. Dile a tu hermano, ¿cuál es tu cosecha en este tiempo? A 30, como mínimo, a 60 y a 90. Pero dice el Señor que debemos permanecer. Porque si yo planto, cuido y luego abandono porque no tengo temor de la palabra de Dios que fue soltada, o no riego, o no hago el trabajo que el Señor me está mandando, esos frutos se van a perder, indudablemente que se van a perder. Por eso dice que debemos permanecer en Él en nosotros para llevar mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Cuántos quieren un avivamiento? No escuché nada. ¿Cuántos quieren un avivamiento? ¿Sabe cómo se produce un avivamiento? Yo le voy a decir ahora, es muy fácil. Un avivamiento se produce de esta manera. Párese como yo estoy parado y haga un círculo alrededor suyo, marque 50 centímetros y gire así 1 metro a la redonda alrededor suyo. Ahí tiene que producirse el primer avivamiento. ¿Me está escuchando? Amén. Y usted ahí debe decirle: Señor, aviva el fuego que hay en mi vida. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego que hay en mi vida, que me fue dado por medio de la imposición de las manos de la iglesia. Entonces, cuando ese avivamiento comience a trabajar en su vida, ahí dentro de ese metro nada más. Porque el Señor dijo primeramente en Jerusalén, acá en tu casa, luego en Samaria, Judea, Capadocia, hasta lo último en la tierra. Cuando ese avivamiento viene ahí al metro cuadrado, usted va a estar avivado para la gloria y honra del Señor. Y usted es ahí cuando recién va a empezar a cosechar frutos que abunden a su cuenta, como hijo de Dios. Ahora bien, vamos a ver un poquito más allá. Ahora vamos a ir, después de la introducción, a la palabra de Dios que está en Colosenses. Capítulo 3, versículo 16. Dice esta bendita palabra, Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Primero dice la palabra de Cristo. No es mi palabra. No es el parecer de su esposo, ni la palabra de su amiga, ni hermano, no es un consejo, ni una sugerencia. Dice la palabra de Cristo. Dígalo conmigo. La palabra de Cristo. La palabra es sobre todo, iglesia. No hay nada más importante en este lugar que la palabra de Dios. La palabra es sobre todo. Aquí, en la China, en Japón y en todo lugar, la palabra del Señor es sobre todo, es lo más importante que hay. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo primero que dice el apóstol Pablo así, la palabra de Cristo more. More. More en abundancia. Cuando dice more, lo está diciendo en un sentido de conocimiento. Él está diciendo la palabra de Dios debe ser conocida dentro de tu vida. La palabra de Cristo debe estar, habitar, permanecer, establecerse
en un sentido de conocimiento, está diciendo la iglesia tiene que conocer la palabra de Cristo y la palabra debe habitar dentro de la iglesia. Dígale a su hermano, ¿escuchaste? La palabra debe morar, pero no solamente dice more, sino dice en abundancia. La palabra de Cristo more en abundancia. Usted mora en su casa, iglesia, particular en su casa, conoce cada rincón de su casa, por dentro y por fuera, amén. Conoce la llave de donde está la llave de la luz, aunque usted esté oscuro o se corte la luz, usted sabe dónde está la llave de la luz, usted sabe dónde está la llave de paso del agua. Tú sabes dónde escondes cosas, aunque esté oscuro, tú lo sabes, etc. Tú moras en tu casa y conoces absolutamente todo. Cuando el apóstol Pablo dice, la palabra amor en vosotros tiene un sentido de conocimiento, que usted sabe cómo es usted, que usted sabe cómo está parado, que usted sabe si usted conoce la palabra o no conoce la palabra en las situaciones difíciles, cuando tiene que hacer algo y no sabe qué hacer. Usted sabe que conoce o no conoce la palabra. Usted sabe muy bien, amada iglesia, dónde usted está parado. Usted sabe que si usted está parado en la palabra, nadie va a venir a su vida a convencerlo de nada. Si usted tiene conocimiento de la palabra y la palabra de Cristo mora en usted, nadie lo va a tirar de acá, nadie lo va a convencer de otra cosa, nadie le va a decir hace esto o aquello, porque usted tiene el conocimiento y usted sabe dónde usted está parado en las cosas de Dios. Por eso dice la palabra, debe morar en nosotros. Conocimiento de Dios tiene que estar en nuestra vida. ¿Usted quiere saber por qué hay tantos movimientos evangélicos? Tantas divisiones y tantas iglesias que se abren nuevas. Porque la gente no conoce la palabra de Dios. Se levanta a él y le habla a él. Y dice, yo te voy a pastorear, yo soy bueno, conozco. Y él nos conoce de la palabra de Dios, pero este sabe 3 o 4 versículos. Y él no conoce nada. Pero él viene y le dice, yo conozco algo, algunos versículos, y tengo revelación y esto. Como él no conoce nada, él lo va a llevar de la oreja para cualquier lado, porque en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces se levanta, hermano, muchas iglesias y divisiones dentro de la iglesia, porque la gente no conoce la palabra. Y va tras lo que el otro le dice y le convence creyendo que es palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, y hermano, la revelación está expresada en la Biblia. La Biblia es la única verdad. Ella contiene la revelación y el mensaje poderoso y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. La gente no conoce la Biblia. La gente no lee. El pueblo de Dios es muy pocas las personas que leen la palabra de Dios. Entonces llega alguien, les habla y los convence. Y los tuerce enseguida. Y le dice, bueno, está bien, podés orar a un santo muerto. Es lo mismo orar a San Expedito. O es lo mismo, dice, que vaya a San Corriente o a Entre Ríos, que todos sanan en el nombre de Jesucristo. A una curandera que fui, estaba hablando y hacía cruces en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué hay tantos engañadores? Porque la iglesia no conoce la palabra de Dios. Porque si alguien viene y usted le dice, momento, mira lo que dice en Deuteronomio 18:10. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no harás pasar a tu hijo ni a tu hija por el fuego. No irás tras agorero, ni sortilegio, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni harás pasar a tus hijos los muertos. Porque es abominación en cuanto al Señor.
Si lo visita alguien y le está diciendo, vamos a orar a la Virgen, porque la Virgen, y vamos a pedirnos el estampo, usted le está diciendo, en Éxodo 20 dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí, no la honrará, ni te postrará a ella, ni de lo que está, dice, no hará dioses de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni aún debajo de las aguas, no te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nadie lo va a engañar si usted conoce la palabra de Dios. Vienen los mormones a visitarlo y le dicen, vamos, porque murió tu tío hace 15 años, nosotros te vamos a bautizar para que tú te bautices por los muertos, porque te puede bautizar por los muertos. Eso es antibíblico. Y viene y le dice, nosotros tenemos profeta nuevo, porque un ángel de Jehová se le presentó a José Smith debajo de un árbol, en un lugar al lado del río, y le entregó unas planchas. La palabra de Dios, escúchame, mormón, le dije un día, la Biblia dice, hermano, en Gálatas 1, 8, 9, más si nosotros, dijo el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, le predicaron el evangelio diferente al que nosotros anunciamos, es anatema, maldito. La palabra de Dios es el remedio y la sanidad. Vienen los testigos a golpear su casa. Que dice, hermano, en el libro 1 de Juan capítulo 5, así que si alguno no trae la doctrina de Cristo, no lo recibas en casa ni le diga bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de las malas obras. ¿Quién lo va a llevar de acá? El diablo va a traer dolor, el diablo le va a traer miedo. El diablo va a hacer que usted viva temblando delante aún de Dios porque usted tiene miedo. Perfeccionaos en el amor de Dios y buscad de Dios para que te vaya bien. Y debes conocer la palabra de Dios. Esto ocurre, hermanos, cuando viene alguien y le habla y los convence y los tuerce, porque la gente no está parada en la palabra de Dios, en la Biblia. La palabra de Dios no está morando en ellos. La gente no conoce ni quiere aprender aún doctrina. ¿Me está escuchando? No conoce la iglesia en general. No conoce ni quiere aprender doctrina. ¿Qué doctrina? ¿Conoce usted? Alguien se podrá poner de pie y hablarle, hermano, con convencimiento, como si estuviera hablando con algunas personas que no conocen la palabra de Dios. ¿Qué es acerca? ¿Qué dice la Biblia acerca de la venida de Cristo? ¿Es doctrina? ¿Qué dice la Biblia acerca de la santidad? ¿Qué dice la Biblia acerca del arrebatamiento? ¿Qué dice la Biblia a dónde van las personas cuando mueren? ¿Qué quiere decir consagración? ¿Qué quiere decir la resurrección de los muertos? La fe. ¿Qué quiere decir la obediencia? No podemos pararnos a veces a hablar con gente, ¿sabe por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. La palabra de Dios no mora en abundancia en nuestra vida. Entonces, ¿qué empleamos? La palabra de nosotros. Y la palabra de nosotros no tiene fe. La palabra de nosotros no tiene poder. La palabra de nosotros no tiene respaldo, porque lo que va a respaldar Dios siempre es la palabra que sale de nuestra boca, pero la palabra de Dios. Ahora bien, a la gente o a muchas personas solo les importa la prosperidad y a otros solo les importa la sanidad. Les gusta que le profeticen. Le gusta que le digan cosas halagueñas, que profeticen hermoso, le gusta saltar, gritar. Pero no le gusta leer la palabra. No le gusta tomarse el tiempo en el día 2 o 3 veces al día, leer 4, 5, 10 capítulos bíblicos para crecer, para que la palabra more, para que la palabra le traiga dirección, para que la palabra le traiga luz. Los pastores no predican nada sana doctrina. Vení que Dios tiene algo para tu vida. Vení que tengo revelación. Vení que tengo una palabra. Tengo. Tú no tienes nada si no conoces la palabra del Señor.
no tenemos nada y no vamos a llevar la iglesia a ninguna parte y menos al cielo si no enseñamos y si no recibimos la corrección y la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, la cantidad de pastores no predican más la doctrina. La gente no sabe ni siquiera lo que cree. Tome lo que venga. Cualquiera se levanta y predica un mensaje, un versículo, pero el contexto y lo que está atrás y el respaldo de vida y todas las otras cosas que tenemos que enseñar como siervos de Dios, ¿dónde están? Y eso causa problemas tremendos a los que no tienen raíz y doctrina. Si la palabra no mora en usted, amada iglesia, o digamos, si la palabra no mora en nosotros, somos presa fácil del enemigo. Se mete hasta destruirnos. Pablo dice, more en abundancia. ¿Cuántas veces usted come por día? 2 veces o 3 veces. Usted no come, usted se va a debilitar. Así que debe comer también el alimento espiritual para no debilitarse. El diablo sabe que usted no se instruye. Satanás sabe cuando nosotros no nos instruimos. Y no leemos la Biblia, claro que lo sabe. El diablo sabe que usted no sabe nada de la palabra. ¿Alguien me está escuchando? El diablo sabe que usted no sabe nada de la palabra. Que hay personas que no saben nada de la palabra. Que si le pide un versículo, 2 o 3, hoy aquí el apóstol o el pastor, no se acordaría tal vez de alguno, o algunos sí, pero la mayoría no se acordaría de algunos pasajes, ni siquiera donde el Señor nos está hablando y nos está llamando, y algunos ni siquiera de lo que se predicó en la reunión pasada. El diablo sabe cuando nosotros no leemos, no prestamos atención, y sabe que la palabra de Dios no mora en nosotros. Entonces, el enemigo sabe que no se instruye. El diablo sabe que usted no sabe nada de la palabra. ¿Qué hizo el diablo cuando fue a hablar con Jesús? Hermano, ¿usted cree que el diablo fue a hablar teología y le fue a decir, mirá que Jesús, así en Lucas 4, mirá Jesús, que las cosas no vienen bien? ¿Sabe lo que hizo? Le dijo a Jesús, escuche bien, iglesia, le dijo a Jesús, di esa piedra, escrito está, di esa piedra que se convierta en pan. Y el Señor dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo conoce la palabra. A Jesús fue con la palabra. Fue a hablarle con la palabra. Porque Él estaba en la palabra y Jesús, Él era, hermano, un ser creado y Jesús era la palabra hecha carne, la vida, la verdad. Estaba parado delante de Él y Él le contestó, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él era la palabra andando, por eso Él podía resistir con la palabra. Capítulo 14 de San Juan, búsquenlo después. Hermano, venían los sacerdotes y vinieron todos a aprender a Jesús. Y Jesús, hablando simbólicamente, dice, el diablo viene hacia mí, Él viene hacia mí. Pero ¿saben una cosa? Él viene hacia mí, pero yo no tengo nada de Él en mi vida. De eso cantan los jóvenes. El diablo no tiene nada en mí. Él es tiniebla, yo soy luz. Él es enfermedad, yo soy salud. Él es mentira, yo soy verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El diablo, cuando nosotros estamos en la palabra, el diablo no tiene nada que ver con nosotros. Cuando Jesús está en nuestra vida, el diablo no tiene nada que ver. El diablo es vicio, yo soy salud. Él es mentira, engaño, yo soy pureza. No había nada con que el enemigo pudiera acusarlo, porque él estaba fundamentado y parado en la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo el Señor en este tiempo? Dile a tu hermano, ¿cuánto tiempo pasa leyendo la palabra de Dios en el día? Es por eso
predicadores con la palabra de mentira. ¿Sabe por qué? Porque no conocen, la gente no conoce la verdad. Muchos se van a ir al infierno porque no conocen la palabra y siguen viviendo en pecado. Hermano, ¿sabe por qué? Por no escudriñar la palabra de Dios que le va a traer luz. Luego que el Señor Jesús libertara a aquel muchacho, hermano, que era epiléptico y que los discípulos no pudieron echar fuera a los demonios, el Señor los reprendió duramente y le dice: ¿quieren irse ustedes también? Y le dijeron: ¿a dónde iremos, Señor, si tú eres la vida? ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Escudriñad las Escrituras. Le está diciendo: estudien la palabra de Dios, porque a ustedes les parece que en ella está la verdad, pero no la conocen, no la saben. Por lo tanto, ustedes no pueden llevar adelante ningún ministerio y no le va a ir bien nunca si ustedes no conocen la palabra de Dios. En abundancia dice, pero también dice: exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero dice enseñándonos, ese versículo, y luego dice exhortándoos. Nadie exhorta más a nadie en este tiempo. Nadie quiere ser exhortado. Nadie quiere recibir corrección en las iglesias. Si usted va y le dice: hermano, mira, me parece que lo que estás haciendo está mal, debes cambiar de actitud, porque la exhortación es un ruego, tienes que tener un cambio de actitud, lo que estás haciendo no tiene nada que ver con la palabra de Dios, es muy posible que se ofenda y se vaya a otra congregación donde lo dejen hacer lo que quiere, porque no quiere recibir exhortación. Es como que la exhortación tiene que irse y se va de la iglesia. Es mejor la exhortación que aprender, hermano, a escudriñar y a entender lo que dice la palabra de Dios. Mejor irse. Se llama a personas y lo exhorta. Se levantan y se van de la iglesia. Y no solamente se van de la iglesia. Esto pasa en todo lugar, hermano. Y yo hace 34 años estoy en el Evangelio y lo vi muchas veces acá y en otras iglesias. No solamente se levantan y se van, sino que dividen las iglesias porque no conocen la palabra de Dios. No tienen doctrina. No la quieren. La mayoría de los hijos de Dios no quieren recibir exhortación. Todos quieren palabras bonitas. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:2. Escúcheme bien. 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Reprende. Exhorta con paciencia y doctrina. Exhortando unos a otros con toda sabiduría. ¿Qué sabiduría? La sabiduría de la palabra de Dios. Cuando un hombre se levanta, cuando una mujer escudriña la palabra de Dios y hay problemas en casa, o hay problemas con los hijos, o hay problemas que no sabemos hacer, y un hombre se levanta conociendo la palabra de Dios, lo primero que va a decir el hombre o la mujer: mira, lo que tenemos que hacer es esto, porque somos hijos de Dios y el Señor nos está mandando en la palabra. Miralo vos, que hagamos esto, esto, esto y esto. ¿Y sabe qué dice el otro? Amén, así haremos, porque el Señor nos está mandando en la palabra. Pero vaya y exhorte y dígale: lo que estás haciendo está mal y ya te he corregido 3 veces en esto. Es necesario que cambies de actitud. ¿Sabe qué dice? El apóstol la tiene conmigo. Mejor me voy a otro lugar donde me dejen hacer lo que yo quiero. Mejor es cambiar de actitud. Mejor es obedecer la palabra de Dios. Mejor es aprender a conocer las Escrituras para que nos vaya bien. El Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8, hermano, es así en Josué: nunca se apartará de tu boca la bendita palabra de Dios, sino que de noche y de día meditarás en ella, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Pero si no conocemos la palabra de Dios, haremos lo que nosotros nos queremos y todo nos irá mal. Ahora bien, si usted no permanece en la palabra, el diablo lo va a destruir. Si usted no hace caso a la palabra de Dios, el enemigo lo va a destruir. Después, escuche bien, esto va por consejo mío, por sugerencia. Después no diga que el Señor no le avisó. Hay cantidad de gente que están descarriados. Y hay un montón de ministros también. La palabra es una sola y no cambia. Desde el principio de la creación, Dios predicó el arrepentimiento. Se lo dijo a Noé. Se lo dijo al pueblo por medio de Moisés. Lo dijeron los profetas. Lo dijo Jesús. Dijo, arrepentidos y no pereceréis. Lo dijeron los discípulos y hoy lo decimos nosotros, que el pueblo de Dios tiene que tener un verdadero arrepentimiento y debe volverse a la senda antigua, a conocer la doctrina de la palabra de Dios para que todo le salga bien. Gloria a Dios. La palabra es una sola y no cambia. Usted no tiene idea de la cantidad de cristianos que hace años que van a la iglesia, pero no conocen la Biblia. No conocen ni siquiera dónde está Abdías. No saben dónde está Oseas. Y para encontrar Joel están 10, 15, 20 minutos, pero hace años que van a la iglesia. No conocen la palabra, están ciegos. Hablan con un testigo de Jehová y el testigo lo convence. Al final no era tan malo, dice. Habla con un mormón, el mormón lo convence porque vienen, hermano, muy limpito, ojito celeste, bien vestido. Y dicen, ay, doctor santo. ¿Santo? ¿Serán personas limpias? ¿Serán personas buenas? No tenemos nada que decir en cuanto a su, hermano, a su moral. Pero tienen una doctrina errónea, tienen una doctrina satánica. Se bautizan por los muertos, se casan por la eternidad. Cuando Dios dice en la palabra que allá arriba no nos vamos a dar en casamiento, ni vamos a estar como pareja, seremos semejantes a los ángeles con un cuerpo incorruptible como nuestro Señor. Doctrinas erróneas. Pero viene un mormón y lo hacemos pasar y lo escuchamos y decimos, ah, qué lindo que habla. Van a la iglesia algunos a veces a visitar a los adventistas el séptimo día, que viven en la ley todavía. El tema es que si usted no conoce la palabra de Dios, usted no va a permanecer en la iglesia, no puede permanecer, es imposible que permanezca. Por eso va, viene, corre, se cae, se vuelve a levantar con una palabra, pero toma una palabra, toma un té de la palabra de Dios, pero no tiene raíz, no tiene doctrina, no puede permanecer porque la palabra no está morando dentro de su vida, no hay espacio para Dios en su corazón. ¿Cuál es el obrero que no conoce sus herramientas? El hermano Vicente trabaja en la construcción. Él conoce su cuchara, su tenaza, su escuadra, sus reglas. Él sabe de su máquina, si anda bien o anda bien. Él conoce todas sus herramientas porque son sus herramientas, como cada uno de nosotros conocemos nuestras herramientas. Yo quiero decirte algo en esta noche. Tu herramienta, hijo de Dios, para enfrentar al enemigo es la palabra de Dios. Y la espada de dos filos, debes conocerla para hacerle frente al enemigo y derrotarlo. Si tú no conoces la palabra de Dios, el diablo te va a derrotar a ti. Esa es tu herramienta y esa es la herramienta que tú tienes que conocer. La espada que penetra hasta partir el alma. Si usted lo conoce, usted no tiene este libro, usted no puede conocer a Dios, porque Dios se da a conocer a través de su palabra. La persona no puede tener fe y no puede tener madurez si no lee la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser maduro? ¿Cómo va a tener fe? ¿Cómo va a tener, hermano, algo sobrenatural si no conoce la palabra de Dios? Solamente va a tener emociones almáticas que le van a durar 2 o 3 días, pero no va a tener madurez, no va a tener crecimiento, nunca será un siervo, nunca podrá estar en un lugar bien parado, crecido, si no conoce la palabra de Dios. El apóstol Pablo, con lo que él sabía, hermano, toda la palabra conocía y tenía revelación, le dijo a Timoteo, hermano, en la segunda de Timoteo 4:13 le dice,
Escucha, cuando vayas a la casa de Carpo, tráeme los pergaminos. Tenía como 80 años el apóstol Pablo y el capote dice, pues tengo que seguir predicando y tengo que seguir instruyéndome. Tráeme los pergaminos, la Biblia, hermano, los rollos de la palabra de Dios, porque quería seguir instruyéndose. Primera de Timoteo 4:13, le dice él a Timoteo, ocúpate en la lectura. Lo primero que le dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Qué me cuenta? ¿Te estás ocupando en la lectura? En la exhortación y en la enseñanza. Si usted no estudia, no lee, usted es un analfabeto espiritual. Si yo no leo y estudio la palabra, hermano, soy un analfabeto espiritual. Porque no sé lo que Dios quiere hablarme. No sé cómo tengo que dirigirme en cual o tal situación. Entonces, obro conforme a lo que a mí me parece, y es allí donde el enemigo me pega un garrotazo en la nuca. Pero cuando tengo dirección, cuando voy a la palabra de Dios y leo lo que dice en Corintios, dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de las maquinaciones del enemigo. Y cuando voy a 1 Pedro en el capítulo 5, hermano, y él dice, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Yo digo, Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo, ¿sabe lo que me dice? Escucha bien, te olvidaron lo que te dije en Efesios. Ponete la armadura de Dios para con que pueda resistir en el día malo. Porque tengo herramientas, tengo la palabra de Dios y el conocimiento para hacer frente al enemigo. Si usted no lee, no se prepara. Y si usted no se prepara, escúcheme bien y tómelo como una exhortación. Y la exhortación es un ruego, yo le ruego. Tómelo con amor y cariño lo que le voy a decir. Si usted no se prepara y usted no conoce la palabra, usted no tiene capacidad para ministrar a nadie, a ninguna persona. Usted no puede intervenir ni ministrar a nadie porque usted lo hará con sus principios y Dios lo respalda. Nuestros principios, Él respalda su palabra. Como hijo y como discípulo de Dios. Como hijo y discípulo de Dios. Estoy acordando, hermano, ahora de gente que dio su vida por la palabra de Dios. Yo veré a mi hija Adriana que se ve un momento nada más. Vamos rapidito. Hay una alabanza que cantamos a veces. Escuche bien la historia esta. Vamos, hija. Porque eres grande, pero sigue siendo mi hija. Vamos con esa alabanza. Escuchen. ¿Usted la sabe? Sí. Seguir a Cristo, he decidido. Seguir a Cristo, he decidido. Seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Muchas gracias. ¿Sabe quién escribió esa canción? Seguramente que no. Gracias, hermano. Esa canción la escribió una persona que vivía en la India. Y fueron misioneros y él se convirtió. Y la primera semana que se convirtió escribió esa canción. Porque él era hermano de la religión musulmana. Y escuchó la verdad. Porque alguien le predicó la verdad con la palabra de Dios acerca de Jesús. Y él recibió a Cristo. A la semana le aparecieron en la casa los sacerdotes musulmanes. Él cantaba esa alabanza por todos lados. Hasta ahora, esto hace más de 30 años. Y le dijeron, si tú no renuncias a la fe en Jesucristo, vamos a venir de nuevo y te vamos a matar. Si no te vuelves a nuestra religión, te vamos a matar.
Él empezó a predicar lo que le habían enseñado. Y en cada esquina levantaba sus manos y decía: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Volvieron a venir y le dijeron: si tú no renuncias, te vamos a dar una semana más. Vamos a venir y te vamos a matar a ti, a tu mujer y a tus hijos, y te vamos a prender fuego a tu casa con todos ustedes adentro. Él salió y levantó sus manos y dijo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. A la semana vinieron, lo metieron adentro, le prendieron fuego y lo quemaron a él, a su esposa y a sus 2 hijos para siempre. ¡Qué convicción! Hermano, de seguir a Jesucristo. En medio de las amenazas había una palabra que clavaron los misioneros en su corazón, donde hubo una transformación tremenda de vida. Si usted no lee, no se prepara. Usted no tiene capacidad para ministrar a alguien. Como hijo y discípulo de Dios, escucha bien, usted como hijo y discípulo de Dios, ¿cómo va a enseñar a otro? Estos temas, ¿a quién usted? ¿Cómo le va a enseñar a las personas que usted le va a predicar si usted no sabe de la palabra, pero bien, una palabra que está morando en su vida? ¿Cómo le va a hablar usted acerca del matrimonio, lo que dice la Biblia acerca del matrimonio? ¿Cómo le va a hablar usted acerca de los hijos si usted no conoce la palabra, las instrucciones de Dios para los hijos en la Biblia? ¿Cómo le va a hablar usted a la gente del dinero si usted no sabe lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo ministrar el dinero? ¿Cómo le va a hablar usted a la gente de los cambios que tiene que hacer si usted no los conoce? Porque usted no pudo cambiar todavía, porque usted no conoce la palabra de Dios. ¿Cómo le va a hablar a otro? ¿Cómo va a hablar usted a las personas acerca de liberación? ¿Cómo le va a hablar usted a la gente de liberación si usted no sabe, no está capacitado? Están hablando, hermano, como muchos, palabras de chamullo, verdura para engañar a otros. ¿Cómo va a hablar usted a otras personas que están mal? ¿Cómo va a ministrarlo para sanar las heridas que tiene la gente? Anoche, hermano, como 30 o 40 jóvenes acá llorando en el suelo, la viva voz. Había heridas que se estaban sanando. ¿Cómo, hermano? Y yo no soy un joven, estaba ministrando a los jóvenes, hermano. Pero ¿sabe con qué lo ministraba? Con la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo va a aconsejar usted? ¿Con qué palabra va a aconsejar? Si usted no conoce la palabra de Dios. ¿Cómo va a moverse usted en la vida si usted no conoce la palabra de Dios? Todo movimiento que usted quiera hacer sin tener el respaldo y el conocimiento de la palabra de Dios, Satanás lo va a derribar. Por eso tenemos tantos problemas en nuestra casa. Por eso tenemos tantos problemas en nuestra familia. Por eso tenemos tantos problemas a veces en los trabajos, en las amistades, en el círculo donde nos movemos nosotros, en el entorno. ¿Saben por qué? Porque nos movemos como hijos del mundo, no como hijos de Dios, nutridos de la palabra de la fe. ¿Qué tal si le dices a tu hermano: me parece que tengo que conocer más? Hambre puso el Señor en conocer más. Y cuando conozco un poquito más, me doy cuenta que no conozco nada. Porque la verdad me confronta. ¿Qué le vamos a decir a Dios esta noche? ¿Podrás pararte esta noche y decir: Señor, ¿sabe que lo que el apóstol está hablando me parece que no es para mí? Yo soy un cráneo, me la sé toda. Pero qué bueno, dice la palabra de Dios, que el que se humilla a Dios lo va a exaltar. Que Dios resiste a los soberbios y da mayor gracia a los humildes. Cuando nosotros nos ponemos de pie y le decimos: Señor, ayúdame. Quiero conocerte realmente y quiero caminar en la palabra de Dios. Años caminando en la iglesia
pero todavía no conocía a Jesús. Años, vamos sirviendo, pero no conozco nada de la palabra de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios para poder hacer algo para el Señor. Quisiera ponerte de pie en esta noche, amada congregación, y le puedes dar gracias a Dios por la exhortación. Me gustaría escuchar a alguien que cierra sus ojos y levanta sus manos y esta noche le dice: gracias, Señor, por la exhortación de la palabra. Necesito aprender más de ti, Señor. Porque yo decidí, Señor, un día como aquel indio, seguir a Cristo. Pero me olvidé de algo, Señor, me olvidé de aprender la palabra de Dios. Hay mucha gente que se está yendo al infierno. Jóvenes en la droga perdidos, chicas en la calle perdidas, varones durmiendo en la calle, en la plaza, perdidos porque no conocen la palabra de Dios. Y Dios te está llamando a ti. Y la sabiduría está clamando por la plaza, la inteligencia anda por las calles buscándote. El Espíritu Santo sigue diciendo: busqué a uno que hiciera avanzar el cielo y la tierra y no lo hallé. Y el Espíritu Santo sigue hablando y diciendo: ¿quién irá por nosotros? Y el Señor está diciendo: estoy buscando hombres y mujeres valientes que se lleven el mensaje, pero hombres que quieran prepararse, mujeres que se atrevan a tomar el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos van a venir al altar esta noche? No en busca de una mano que le pongan sobre la cabeza. ¿Cuántos van a venir al altar y decirle: Señor, necesito aprender, Padre? Necesito dirección, Señor. Necesito dirección, Señor. Oh, Espíritu Santo. Oh, Rey amado, necesitamos dirección, Señor. Aleluya. Oh, gloria a ti, Jesús. Esto es para muy valientes, para hombres y mujeres muy valientes. Hombres y mujeres muy valientes que le digan: Señor, acá estamos, Señor. No quiero hacer quedar más mal el Evangelio ni la palabra. Te necesito a ti, Señor, en mi vida. Con 4 o 5 que tengan cambios violentos, haremos estrago en las puertas del infierno. Ven al altar. Ven al altar con un corazón abierto, diciéndole: necesito conocer la palabra, Señor, porque he hecho tantas cosas mal por no conocerte. Me equivoqué. Oh, Rey, ayúdame. Cuando llegues al altar, levanta tus manos. Y aún si viniste enfermo, ven al altar. Si viniste con problemas, ven al altar. Porque en medio de esta gloria que siento aquí, Dios sana. No vuelvo atrás. Dile: Señor, no vuelvo atrás. Dile, no vuelvo atrás. Este altar está abierto para personas que oyen la palabra. Ahí está la cruz delante de ti.
Aleluya. La cruz verdadera, limpia, con un camino transparente, diferente, distinto. Dile, Señor, ayúdame. Te necesito, Señor. Vamos, levanta tu voz. Levanta tu voz, levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta tu voz en esta hora. Vamos, vamos, díselo, Señor, cámbiame. Cámbiame, Señor. Cámbiame, cámbiame, cámbiame. Necesito que me cambies. Aleluya. Necesito ese cambio, Señor, en mi vida.